antiguo desván de la casa de campo contenía algo más que polvo y objetos olvidados por el tiempo. Era una tarde nublada, con el viento entrando por las ventanas de madera y el crujido de las tarimas acompañando cada paso de Elena, una joven historiadora que visitaba la propiedad heredada de su abuela. Su objetivo era claro: organizar documentos, catalogar memorias, dar un destino al pasado. Lo que no sabía era que ese día encontraría algo que cambiaría su visión del amor, el sacrificio y la eternidad de los sentimientos. Entre cajas de fotografías antiguas, uniformes militares descoloridos y cuadernos amarillentos, Elena vio un cofre de madera oscura con herrajes oxidados y un candado que ya no funcionaba. Cuando lo abrió, el olor del tiempo invadió sus fosas nasales en libros con dedicatoria. Madalas de Guerra, un pañuelo de encaje bordado a mano. Pero algo llamó especialmente su atención en un sobre, envuelto en una cinta azul descolorida, con la letra firme y masculina aún visible, a pesar de las décadas. Sostuvo el sobre con cuidado, casi como si fuera demasiado frágil para resistir el toque moderno. En el frente, solo un nombre: Ana, con todo el amor que un corazón puede soportar. No había fecha, remitente ni dirección. Solo ese nombre, Ana, en el nombre de la abuela de Elena, en el corazón de la joven, latió más rápido. Se sentó en el suelo de madera y se quedó allí, con la carta en las manos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar ese momento. No lo había abierto todavía. Estaba llena de una mezcla de asombro, curiosidad y miedo. ¿Quién fue el autor de la carta? ¿Por qué nunca se leyó? ¿Y por qué estaba escondido en un baúl, como un secreto enterrado? Mientras miraba el sobre, su mente empezó a conectar puntos sueltos. Sabía que su abuela, Ana, había vivido tiempos de guerra cuando era joven. Ella siempre había sido discreta sobre el pasado. Rara vez hablaba de sentimientos, de viejos amores. Era una mujer fuerte, pero siempre había una sombra de anhelo en sus ojos, algo que Elena, hasta entonces, nunca había comprendido del todo. Decidió no abrir la carta de inmediato. Necesitaba entender el contexto. Así que pasó los siguientes días inmersa en álbumes de fotos, cartas intercambiadas con familiares y viejos registros familiares. Poco a poco descubrió el nombre de un soldado, un Víctor. El nombre aparecía en un viejo diario de Ana, escrito con cariño, rodeado de poesía y dibujos. Un nombre que había sido borrado de la historia familiar, quizás por dolor, quizás por la imposibilidad de seguir adelante sin desmoronarse. Entonces Elena decidió abrir la carta. Eligió una mañana silenciosa, con el sonido de los pájaros y la brisa del campo como banda sonora. Se sentó a la sombra de un árbol del jardín, el mismo donde su abuela cosía y leía, y rompió con delicadeza la cinta azul. Cuando abrió el sobre, encontró una hoja de papel vieja, pero conservada. Las palabras contenidas allí parecían palpitar de emoción. Comenzó con ansí: esta carta te llegó, amor mío, es porque el destino decidió que no regresaría. Te escribo con manos temblorosas, pero con el corazón lleno del amor que siempre ha sido solo tuyo. Las lágrimas comenzaron a fluir incluso antes de que terminara el primer párrafo. La carta era larga, llena de recuerdos, confesiones, despedidas, un testimonio de un amor interrumpido por la guerra, pero que nunca murió. Víctor no le escribió solo para despedirse, le escribió para hacerle saber a Ana que ella era, hasta el final, la razón de su esperanza en medio de la destrucción. Elena leyó la carta entera con ojos llorosos. Cada frase era poesía, cada palabra, un suspiro. Era como si el propio espíritu de Víctor estuviera allí, hablando más allá de las líneas, a través de décadas, negándose a ser olvidado. Cuando terminó, cerró los ojos y abrazó la carta contra su pecho. Por primera vez, comprendió lo que había perdido su abuela. Comprendió la ausencia de amplias sonrisas, el anhelo en los ojos, el silencio ante preguntas sobre el pasado. En ese momento supe que necesitaba contar esta historia. Esa carta ya no podía seguir siendo un secreto. Fue el registro de un amor verdadero, un amor que sobrevivió a la guerra, la muerte y el tiempo. Y aunque nunca llegó a concretarse, fue eterno, porque fue sincero, puro e inmortalizado en palabras. A partir de entonces, Elena decidió hacer justicia a la memoria de Víctor y Ana. La carta sería leída, compartida, se transformaría en un homenaje a quienes amaron, perdieron, pero nunca olvidaron. Fue el comienzo de un viaje. Finalmente se escucharía la última carta. Antes de la guerra, antes de que las bombas arrasaran el cielo y los ferrocarriles llevaran a los jóvenes
a frentes de batalla lejanos. Solo había dos corazones jóvenes que latían al tiempo. Viktor Petrov tenía 22 años y una visión curiosa del mundo. Hijo de un sastre, creció en un pueblo tranquilo rodeado de campos verdes y mañanas suavemente brumosas. Su parecía simple en seguir los pasos de su padre, aprender el oficio, tal vez abrir una tienda en la ciudad vecina, pero todo cambió cuando conoció a Anna Morozova. Era hija de un maestro, poseía una inteligencia serena y una belleza discreta, pero profundamente cautivadora. Tenía cabello castaño, que bailaba con el viento como hojas de otoño, y una sonrisa que, según Viktor, podía silenciar incluso los truenos. Se encontraron una mañana de primavera, frente a la pequeña biblioteca del pueblo. ¡Hey, Anna! Se le había caído un libro, y Viktor lo recogió. Cuando sus miradas se encontraron, algo dentro de ellos cambió para siempre. En los meses siguientes se volvieron inseparables. Caminaron por senderos del bosque, leyeron poesía junto al río, intercambiaron cartas aunque vivían a pocas cuadras de distancia. Era el tipo de amor que no necesitaba declaraciones grandilocuentes. El silencio compartido, las miradas prolongadas y las manos entrelazadas eran suficientes. La guerra todavía era solo un susurro distante en los periódicos, algo que estaba sucediendo en tierras que parecían tan lejanas como otro planeta. Pero poco a poco los rumores se convirtieron en órdenes y los jóvenes empezaron a desaparecer de las calles del pueblo, reclutados por el ejército. El día también llegó para Viktor. La carta de alistamiento llegó con el peso de 1000 destinos. Cuando lo leo, lo primero que hizo fue correr a casa de Anna. Ella lo estaba esperando en el jardín, como si lo hubiera sentido. Sira, rápido, dijo Viktor, intentando sonreír. Unas pocas semanas de entrenamiento y es posible que ni siquiera me despidan. Dicen que se solucionará pronto, pero sus ojos lo traicionaron. Anna vio el miedo escondido allí, vio al niño intentando ser un hombre adelantado a su tiempo. Se acercó, le tomó las manos y simplemente dijo, esperaré. Esa simple promesa se convirtió en un vínculo invisible entre los dos. En los días siguientes, cada momento adquirió un valor sagrado. El último paseo, la última comida, el último beso. Sabían que el tiempo era cruel, que la separación era segura, pero no podían permitirse caer en la desesperación. La víspera de su partida, Viktor le escribió su primera carta a Anna, aunque todavía estaba a su lado. Dejó la carta sobre su cama, con una flor seca dentro. Si mañana no puedo decir lo que siento, que estas palabras lo hagan por mí. Tú eres mi paz en medio del caos que viene. Aunque mis ojos ya no vean este cielo, mi corazón siempre será tu hogar. Al día siguiente, la estación de tren se llenó de madres llorando, niños abrazados a las piernas de sus padres y jóvenes que intentaban parecer fuertes al despedirse. Viktor y Anna se miraron durante largos minutos antes del pitido final. No prometió que volvería. Solo dije, estás en cada parte de mí. Ella sonrió entre lágrimas. Y tú, en cada latido de mi corazón. El Tiaran Parseo en ese momento. Viktor ya no era solo un joven del pueblo. Se convirtió en soldado, un hombre arrojado a lo desconocido, llevándose consigo el único pedazo de hogar que podía llevar, el amor de Anna. Cuando el tren desapareció en el horizonte, Anna permaneció allí, inmóvil, como si todavía pudiera verlo saludar. El silencio que siguió fue absoluto. Sabía, en lo más profundo de su alma, que ese amor enfrentaría las pruebas más crueles, pero también sabía que era verdad, y eso fue suficiente. En los campos de entrenamiento, bajo las duras y frías órdenes, Viktor pensaba en ella cada amanecer. En medio del ruido de los disparos, recordó el sonido de su risa. Cuando el miedo intentaba abrumarlo, cerraba los ojos y revivía la sensación de tu mano en la suya. Fue Anna quien lo mantuvo firme. Fue su amor lo que le hizo resistir. El mundo cambió, los mapas se redibujaron a sangre y fuego, pero había algo que no se podía destruir, aquello que nacía puro y sincero, en las mañanas de primavera, entre libros y silencios compartidos. Fue el primer amor, Anna, y Viktor lo supo. También sería el último. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de las colinas cuando Viktor y Anna dieron su último paseo antes de partir. El cielo, teñido de tonos naranja y violeta, parecía reflejar la mezcla de belleza y melancolía que los rodeaba. Caminaron uno al lado del otro por el campo donde tantas veces se habían encontrado, donde rieron, soñaron, planificaron un futuro que ahora parecía amenazado por la incertidumbre de la guerra. Ya no podían hacer nada más para detener el partido. La convocatoria fue definitiva.
Víctor debía presentarse en el cuartel al amanecer, pero esa última noche intentaron, de alguna manera, congelar el tiempo, como si pudieran inmortalizar ese momento en pequeños gestos, el entrelazamiento de los dedos, el contacto de hombro con hombro, el silencio que decía más de 1000 palabras. Se sentaron a la orilla del arroyo donde habían compartido su primer beso, y allí, en la suave luz de la tarde, las promesas comenzaron a surgir, no como votos impulsivos, sino como votos profundos, llenos de verdad y esperanza. «Cuando vuelvas», dijo Ana, en voz baja, «quiero que me saques de aquí. Quiero empezar todo de nuevo a solo nosotros dos». Víctor la miró, e incluso con el corazón apretado por el dolor de la separación, se sintió invencible, como si esa promesa fuera un ancla en medio de la tormenta que se aproxima. «Volveré contigo», dijo, «no importa lo lejos que llegue, no importa lo oscuro que se ponga, mi alma siempre te buscará». Ella sonrió, pero tenía los ojos llorosos. Sabían que se estaban prometiendo algo que tal vez no pudieran cumplir, pero en ese momento era necesario. Era todo lo que tenía. Víctor sacó de su bolsillo una pequeña cadena con un colgante de plata, una pequeña y antigua estrella que había pertenecido a su madre. Se lo puso alrededor del cuello a Ana y dijo, «Esto es para que nunca lo olvides. Mientras respiras, hay alguien, en algún lugar, luchando por volver a casa». A ti, Ana, con manos temblorosas, sacó de su cesta un pañuelo bordado, con sus iniciales. Había pasado la noche anterior bordando a la luz de las velas, con los dedos cansados, pero con el corazón entero. Le entregó la bufanda a Víctor como si fuera un pedazo de su propio corazón. «Y esto», dijo, «es para cuando el mundo te haga olvidar quién eres. Es recordar que aquí, en este pueblo olvidado, alguien te conoce mejor que nadie y ama todo lo que eres». Se abrazaron durante mucho tiempo, como si intentaran fusionar sus almas en una sola. No hubo tiempo para largas despedidas. Sabían que el tren no esperaría, que el mundo no se detendría por su culpa. Pero allí, en medio de aquel campo silencioso, el tiempo pareció respetar su dolor. «¿Escribe?», preguntó ella, con el rostro contra su pecho. «Todos los días, si puedes, escríbeme, aunque no pueda responder. Tus palabras me mantendrán vivo, lo prometo», susurró. «Cada carta será parte de mi regreso a casa». Regresaron al pueblo con pasos lentos, aferrándose como si el toque fuera un escudo contra lo que estaba por venir. En la puerta de la casa de Ana, Víctor se detuvo. Sabía que este era el punto sin retorno. Cualquier palabra ahora parecería pequeña comparada con la grandeza del momento. «Ana», comenzó, pero no pudo continuar. Se puso el dedo en los labios y dijo, «No digas adiós en día, hasta pronto. Estaré aquí en...». Siempre la sintió, y luego por última vez la besó. No fue un beso apresurado ni desesperado. Fue un beso tranquilo, lleno de ternura y fe. Un beso que decía Nan, que el mundo se acabe. Mi amor no se acabará. Esa noche, Víctor no durmió. Escribió su primera carta a Hannah allí mismo, sentado a la mesa de la casa de huéspedes, donde pasaría sus últimas horas en suelo familiar. La vela parpadeó y el papel absorbió sus palabras como un santuario. Escribió como si le hablara, como si le tocara la cara, como si ese papel fuera su último vínculo con la vida antes de lo desconocido. «Mi querida Ana, mientras escribes estas líneas, estás durmiendo, quizás con mi aroma aún en tu piel, y quiero que sepas que todo mi corazón está contigo. Cada paso que doy es para ti. Si la guerra intenta cambiarme, la combatiré con el recuerdo de tu risa. Prometí que volvería, pero si por alguna razón eso no sucede, debes saber que fui tuyo hasta el final». A la mañana siguiente, mientras el tren partía, Víctor miró por la ventana y a lo lejos vio la silueta de Ana, de pie en la misma colina donde solían contemplar el atardecer. Ella levantó la mano, un gesto sencillo, pero para él era como un pacto eterno. Y así, con el corazón lleno de promesas y el bolsillo lleno de cartas que aún no había escrito, Víctor fue a la guerra. No sabía lo que encontraría, solo sabía por quién estaba luchando. La guerra, en los periódicos, tenía un aire heroico. En boca de los oficiales, parecía un deber noble. Pero cuando Víctor llegó al frente, el romanticismo se evaporó en el primer disparo. El campo de batalla era un lugar sin nombre, sin color y despiadado. Había música, ni banderas ondeando orgullosamente, solo olor a barro, pólvora y sangre. Era un mundo hecho de trincheras heladas, gritos en la oscuridad y silencios más aterradores que cualquier bombardeo. La guerra era una máquina,
y Víctor ahora era parte de su engranaje. En los primeros días, todavía llevaba en sus ojos el vívido recuerdo de Ana. Cada palabra que decía parecía tatuada en su piel, pero pronto descubrió que allí no había lugar para dulces recuerdos. Solo existía el presente, inmediato y brutal, y el regalo fue sobrevivir. La formación que había recibido parecía insuficiente, dado el caos que lo rodeaba. Los veteranos tenían los ojos vacíos, las manos callosas y hablaban poco. Enseñaban con gestos, como si las palabras estuvieran enterradas en tumbas poco profundas junto a los amigos que perdieron. Víctor aprendió rápidamente cómo armar el arma en la oscuridad, cómo correr entre explosiones, cómo dormir con un ojo abierto, cómo no volverse loco cuando la cara a su lado quedaba desfigurada sin previo aviso. Aún así, entre una misión y otra, encontré tiempo para escribir. Escribió en el reverso de mapas rotos, en trozos de embalaje, en hojas robadas a la administración. Cada palabra fue un intento de recordar quién era antes de la guerra. Cada carta era un grito de auxilio disfrazado de ternura. Mi Ana, hoy llovió todo el día. El barro nos cubría las botas hasta las rodillas. Uno de los muchachos de mi pelotón encontró una flor entre los escombros y se la puso en el casco. En todos se rieron. Fue uno de esos pequeños milagros que hacen que todo duela un poco menos. Cuando miro la flor, pienso en ti. Pienso en nuestro jardín. Pienso en el olor de tu piel cuando el mundo todavía tenía sentido. Sabía que aquellas cartas tal vez nunca llegarían. Hubo censura, hubo pérdidas, hubo soldados que los guardaron en sus bolsillos y luego fueron enterrados con ellos. Aún así, escribió, porque escribir era resistir. Las noches fueron largas. Dormir era un lujo, y cuando lo conseguía, lo atormentaban sueños interrumpidos en destellos de su hogar. La voz distorsionada de Ana, el tren que regresaba al pueblo, y luego el fuego al siempre dispara. Empezó a perder amigos. Algunos murieron en silencio, otros gritando el nombre de sus madres. Víctor intentó no encariñarse, pero era imposible. Había algo profundamente humano en compartir comida, cigarrillos y miedo con otro hombre. Con cada pérdida, una parte de ti también murió. Sin embargo, lo más difícil fue la falta de respuesta. Ninguna carta de Ana, sin noticias. Imaginó mil razones. Tal vez las cartas estaban siendo bloqueadas. Tal vez ella no podía escribir. Tal vez algo le había pasado. O, el peor de los pensamientos, tal vez había perdido la esperanza. Entre batallas, Víctor se encontró mirando hacia el cielo. Estaba buscando alguna señal, algún recordatorio de una época en la que todo era posible. Pero el cielo de la guerra no tiene estrellas. Es opaco, pesado, desesperado. Awanasi. Víctor se resistió. La comida escaseaba y los uniformes no protegían del frío cortante, pero él lo siguió. En cada paso, en cada gesto, en cada bala que cargó en su rifle, estaba el peso del nombre de Ana. Fue por ella que apretó los dientes. Fue gracias a ella que él no se volvió loco. Un día, en un raro momento de descanso, recibió un encargo. Era un paquete pequeño, sucio y con los bordes quemados. Dentro, una bufanda, el pañuelo que le había regalado a Hannah y una carta. Pero no era ella no era la madre de Ana. La carta decía que el pueblo había sido evacuado después de un bombardeo. Tantas casas fueron destruidas. Esa Hannah estaba desaparecida. Que tal vez estaba viva, tal vez herida, tal vez muerta. La carta se escapó de las manos de Víctor. Se sentó en el barro y permaneció allí, inmóvil, durante horas. Nadie se atrevió a hablar con él. Era como si el tiempo se hubiera congelado solo para que pudiera sentir cada puñalada de la noticia. Pero en el fondo algo dentro de él no lo. Él conocía a Ana, conocía la fuerza que llevaba, la fe silenciosa que la guiaba. Ella estaba viva, tenía que serlo. Luego escribió una vez más, incluso sin saber dónde estaba, incluso sin saber si llegaría la carta. Escribía con las manos sucias y el rostro marcado por el hollín de la guerra. Ana, no me pidas que crea que ya no estás en este mundo. Todavía siento tu presencia. Siento tu aliento en el frío viento de la mañana. Eres el recuerdo que me hace seguir adelante. No desaparezcas. Todavía volveré contigo. La guerra aún estaba lejos de terminar. Pero Víctor, incluso destrozado, todavía tenía un objetivo: a sobrevivir. Y de alguna manera encontrar el camino de regreso a ella. La realidad del frente no permitía hacerse ilusiones, pero el amor que llevaba dentro era más fuerte que cualquier granada, más testarudo que la muerte,
más eterno que la guerra. Antes de continuar con la historia, respóndeme honestamente. ¿Podrías mantener viva la esperanza sin saber si la persona que amas todavía está del otro lado? Porque eso es exactamente a lo que Víctor está a punto de enfrentar. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te tocó de alguna manera. Y si así fue, no dejes que este momento pase desapercibido. Haga clic en me gusta ahora. Esto le muestra a YouTube que este contenido merece ser visto por más personas. Y si aún no estás suscrito al canal, presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones. Aquí es parte de una comunidad que valora las historias que tocan el corazón, el alma y la memoria. Y de ahí no pasa nada, porque en el siguiente capítulo, el silencio empieza a hablar más que cualquier letra. El dolor de la ausencia, el miedo al abandono y el peso de luchar solo. Todo esto te espera en el tema 5 con silencio, en las respuestas. Créame, no querrá perderse lo que viene ahora. Los días en el frente parecían repetirse en un ciclo cruel. Uno se despertaba con el sonido de las bombas, comía algo frío e insípido, segundo había algo para comer, y luego marchaba, luchaba y enterraba a los muertos. Pero para Víctor, había algo aún más insoportable que el sonido de los disparos, o la visión de los cuerpos esparcidos por el campo en el silencio. Fue el silencio de las respuestas que nunca llegaron. Desde que recibió la noticia de que Ana había desaparecido, Víctor empezó a escribir aún más. Enviaba cartas casi todas las semanas, a veces 2 o 3 a la vez, aunque no estaba seguro de si llegarían a alguna parte. Era como arrojar botellas al mar, con la esperanza de que una de ellas llegara a un refugio seguro, donde Ana todavía estuviera viva. Pero no volvió nada, a ninguna respuesta sin señal. Al principio intentó justificarlo. La guerra estaba afectando a todo, incluido el correo. Quizás Ana estaba en un campo de refugiados, sin acceso al papel. Quizás estaba enferma, pero viva. Quizás él también lo estaba buscando. Pero a medida que pasaron los meses, las justificaciones se convirtieron en angustia. El silencio creció como un muro entre él y su esperanza. Ana, hoy es la 5ª carta que te escribo este mes. No sé a dónde más enviarlo. Escribo de todos modos, porque es lo que me mantiene respirando. Intento recordar tu voz, la forma en que te sujetabas el pelo cuando leías, el sonido de tus pasos en el porche, pero la memoria, Ana. La memoria se está debilitando. Háblame, incluso si es en un sueño, incluso si es solo una palabra. Las palabras que una vez brotaron del corazón de Víctor comenzaron a convertirse en súplicas. Seguía escribiendo con delicadeza, pero cada nueva línea llevaba el peso de un hombre al borde del colapso emocional. La guerra no solo se cobró vidas, borró historias, robó respuestas, erosionó esperanzas poco a poco, como óxido. Los compañeros de Víctor vieron su transformación. De un joven que escribía con ojos brillantes, pasó a ser un soldado más introspectivo, que guardaba sus cartas como reliquias. Durante las noches, en las que no había ningún ataque, mientras los demás dormían, Víctor se quedaba a la luz de la lámpara, releyendo los pocos recuerdos que aún tenía de ella. El pañuelo, la cadena, la primera carta. Todo seguía con él, pero no hubo respuesta. Uno de sus compañeros, Pavel, preguntó una vez, ¿todavía crees que está viva? Víctor tardó un poco en responder. Miró la llama de la lámpara, como si buscara allí una verdad invisible. No sé si ya lo creo, pero necesito, porque si dejo de creer, no queda nada. Y era verdad. La ausencia de Ana fue como una herida abierta. El silencio fue una tortura, pero la fe en que ella todavía existía, en algún lugar, tal vez pensando en él, fue lo único que lo mantuvo en pie. Entonces siguió escribiendo. Mi amado, esta noche soñé contigo. Estábamos en el jardín, recogiendo manzanas. Te reíste y el mundo volvió a parecer completo. Pero cuando fui a abrazarte, desapareciste. Me desperté con lágrimas en la cara. ¿Sigues ahí, al otro lado de este silencio? ¿Te llegan mis palabras de alguna manera? ¿O estoy escribiendo al viento? Víctor se dio cuenta de que el silencio era el campo de batalla más duro, porque contra las bombas podría correr, contra los disparos podría esconderse, pero contra el vacío no había ninguna trinchera. Fue una guerra solitaria, librada dentro del pecho, donde el enemigo era el olvido. Aún así, Víctor se negó a darse por vencido, porque en medio del caos de la guerra, su amor por Ana era lo único que todavía lo conectaba con lo que alguna vez fue humano. Era su faro. Tu norte en su ausencia, paradójicamente,
fue lo que le impidió perderse para siempre. Comenzó a recolectar retazos del mundo que lo rodeaba para enviárselos, aunque no sabía si ella los vería. Un pétalo encontrado en el campo, un trozo de tela del color de su vestido, un botón viejo, una piedra brillante que se parecía a sus ojos. Eran fragmentos de una vida que intentó reconstruir con gestos. Ana, me enseñaste que el amor es más que presencia, es una elección. Y elijo, cada día, seguir amándote. Incluso sin saber dónde estás, incluso sin escuchar tu voz, mi corazón insiste en buscarte. En cada rincón de esta tierra destruida, en cada rostro desconocido, en cada sueño interrumpido. Todavía te es. Y así, mientras el mundo a su alrededor se desintegraba en escombros, Víctor mantuvo vivo lo que pudo, su fe, su memoria y el amor que resistió el silencio. Porque a veces el grito más poderoso es el que sale del corazón de quien se niega a olvidar. Aquella mañana el cielo estaba pesado, como si la propia naturaleza intuyera lo que se avecinaba. Víctor se despertó antes del amanecer, sin saber exactamente por qué. Era uno de esos días en los que el silencio precede a la tormenta, un silencio casi respetuoso, como si incluso la guerra se detuviera por un momento para respirar. El comandante apareció en el cuartel con el rostro cerrado. Informó que Víctor y otros 7 hombres habían sido asignados a una misión de infiltration. El objetivo era atravesar una zona minada, acercarse a las trincheras enemigas y destruir una base de comunicaciones. El tipo de operación que rara vez terminaba con todos regresando con vida. Mientras los otros soldados se preparaban en silencio, Víctor se quedó allí, sintiendo el peso de ese momento como nunca antes. Algo dentro de él decía que esta misión sería diferente en definitivo. Ann Finnen sacó de su bolsillo interior la última carta que le había escrito a Hannah. No había ningún sobre, solo una hoja de papel cuidadosamente doblada, como un relicario. Lo releyó por última vez, como quien se despide de su propia alma. Luego escribió una nueva, no una carta cualquiera, sino una confesión, un testamento, un adiós. Mi Ana, si esta carta te llega, tal vez ya me haya convertido en parte de la tierra sobre la que hoy camino. No quiero que llores por mí, ni quiero que te sientas culpable. Quiero que sepas que te amé hasta el último segundo, y fue por ese amor que luché. Puede que la guerra me haya quitado todo, pero nunca te quitó a ti de mi interior. Si hay algo después de esto, si hay un lugar donde los corazones rotos se reencuentran, ahí es donde te estaré esperando. Dobló la carta con cuidado, la ató con un trozo de cuerda y se la entregó a Pavel, su mejor amigo, con instrucciones claras. Si no vuelvo, encuentra una manera de hacerle llegar esta carta. Incluso si lleva años, incluso si tienes que cruzar el mundo. Pavel, con los ojos enrojecidos, asintió en silencio. Sabía que esa petición era sagrada. La misión comenzó antes de que saliera el sol por completo. Los hombres se arrastraron entre cráteres y alambres de púas. Cada paso calculado, cada respiración contenida. Víctor sintió que su corazón latía tan fuerte que pareció hacer eco en todo el campo. Pero en su interior reinaba una extraña calma, como si su alma ya supiera el resultado. Consiguieron avanzar hasta la zona del impacto. Colocaron los explosivos, pero fueron descubiertos mientras se retiraban. Escucharon disparos. Uno de los compañeros cayó, otro gritó, y entonces todo se volvió un caos. Víctor corrió entre los disparos buscando hasta que vio a Pavel siendo golpeado y cayendo, herido, tratando de proteger la carta con su propio cuerpo. Víctor no dudó. Volvió hacia él, tiró de él con fuerza y lo llevó a un cráter cercano. La carta, murmuró Pavel, tosiendo sangre. No lo pierdas. No lo haré, dijo Víctor, agarrando con fuerza la pequeña reliquia, atada con una cuerda. Pero pronto quedó claro que no habría salida. Estaban rodeados. Las posibilidades de regresar eran escasas. Fue entonces cuando Víctor tomó su decisión final. Le entregó la carta a Pavel, miró a su amigo a los ojos y dijo: sobrevivirán para mí, para ella. Y corrió, atrayendo el fuego enemigo, creando una distracción que permitió a los demás huir. Nadie sabe exactamente qué pasó después. Algunos dicen que Víctor fue alcanzado mientras intentaba subir una colina. Otros que simplemente desapareció entre el humo como un fantasma. Lo que se sabe es que nunca regresó. Pavel, gravemente herido, logró regresar a las líneas aliadas, pasó meses en recuperación y durante ese tiempo guardó la carta como un tesoro. Intentó enviarla, intentó encontrar a Ana,
pero el mundo estaba destrozado. Se cerraron carreteras y se perdieron registros. La carta terminó olvidada dentro de un baúl que le regaló a la familia de Víctor, jurando que algún día alguien la encontraría. Why? Ella esperó en décadas, para ser exactos. Esperó que unas manos la desataran, para ojos que lo leen, por un corazón que la entendiera. La última misión de Víctor fue mucho más allá del campo de batalla. Su verdadero objetivo nunca fue simplemente destruir un puesto de avanzada enemigo, sino proteger lo único hermoso que le quedaba en la vida, el amor que sentía por Hannah, y aunque nunca regresó, su último gesto fue un acto de entrega total, un sacrificio por amor. Porque en tiempos de guerra hay soldados que luchan por su patria, y hay quienes luchan por una sola persona. Durante años, la guerra fue solo un recuerdo lejano. El mundo, herido y desconfiado, poco a poco empezó a reconstruirse. Las ciudades surgieron de los escombros, las familias intentaron unir los pedazos que quedaban, y los sobrevivientes regresaron a sus rutinas con la extraña sensación de haber vivido varias vidas dentro de una. Hannah estaba entre estas personas. Sobrevivió al bombardeo del pueblo, fue llevada con su madre a un campo de refugiados y durante largos meses vivió en constante desplazamiento, pasando por hospitales, estaciones improvisadas y alojamientos temporales. Su salud fluctuó, pero su voluntad de vivir, o al menos de encontrar a Víctor nuevamente, la mantuvo adelante. Ella esperó en cada día. Miré las vías del tren, los periódicos, los rostros en las calles. Cada vez que regresaba un soldado, sentía que mi corazón daba un vuelco, esperando verlo entre ellos, pero Víctor nunca regresó. Why? Peor, ninguna carta, sin mensajes, sin señal. Durante los primeros meses creyó que la culpa era de la interrupción del correo. Después tal vez resultó herido y no pudo escribir, pero con el tiempo, la ausencia se convirtió en un dolor insoportable. Empezó a imaginar lo peor. Aún así, no lloró en público. Mantenía siempre atado al pecho el pañuelo que él le había regalado, como símbolo de un amor que, a pesar de todo, aún respiraba. Pasaron los años, la guerra ha quedado atrás. Hannah rehizo parte de su vida, regresó al pueblo, cuidó de su madre hasta sus últimos días, trabajó como costurera y más tarde como profesora. Era admirada por su delicadeza y fuerza, pero todos se dieron cuenta. Había algo en sus ojos que nunca sanaba, una espera silenciosa, una ausencia que ni el tiempo se atrevió a tocar. Ya nadie hablaba de Víctor. Para la mayoría había muerto, como tantos otros, pero para Hannah no hubo cuerpo, no hubo adiós, solo un vacío inexplicable, y ese vacío fue lo que más dolió. Ella nunca se casó, no por falta de pretendientes, había varios que la admiraban, pero Hannah sonrió, agradeció y se negó. Su corazón, dijo, ya había tomado una decisión hace mucho tiempo. Entonces el tiempo siguió su curso. Décadas más tarde, esa carta, la última escrita por Víctor antes de la misión final, aún se conserva. Envuelto en una cuerda descolorida, descansaba entre viejas pertenencias dentro de un baúl heredado por la familia. Lo había dejado allí Pavel, el compañero de guerra que lo había recibido, junto con otros souvenirs que no tenían ningún destino concreto. Con el paso de los años, los nombres se fueron confundiendo, las historias se confundieron y la carta cayó en el olvido. Hasta que por un capricho del destino, Elena, la nieta de Hannah, encontró el baúl. Ella nunca había oído hablar de Víctor. Sabía que su abuela estaba marcada por la guerra, pero siempre creyó que sus silencios eran solo cicatrices comunes de la época, hasta que abrí ese sobre. Elena, leyendo la carta, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La letra era temblorosa pero firme. Las palabras cortan profundamente. Si esta carta te ha llegado, mi querida Hannah, es porque el destino ha decidido que no regrese. Te escribo con manos temblorosas, pero con todo el corazón. Un corazón que te pertenece desde el primer día y hasta el último suspiro luchan para mí. Y cuando tuve que tomar mi decisión final, lo hice con tu nombre en mis labios. Fue una carta de despedida, de agradecimiento, de amor eterno. Fue el final de una historia que nunca llegó a su conclusión. Elena lloró cuando terminó de leer. Y más que eso, Anne sentía una profunda urgencia de devolverle a esa historia lo que le habían quitado. La carta debía ser leída por la mujer a quien estaba destinada. Pero Hannah ya no estaba viva. Había fallecido unos años antes, en paz y con una sonrisa serena en el rostro. Se fue sin saber nunca que Víctor nunca la olvidó, sin saber nunca que lo había escrito.
hasta el final, aunque él luchó por ella en la carta, llegó tarde. Pero no inútil para Elena, fue como reencontrarse con su abuela. Finalmente comprendió el porqué de la mirada triste, del amor guardado, de la fidelidad eterna. Comprendió el peso de una historia no contada en un amor verdadero que, aunque nunca se hizo realidad, nunca murió. Elena hizo lo que pudo. Enmarcó la carta, escribió el nombre de Víctor junto al de Ana en una pequeña placa de madera y la colocó en el jardín de la antigua casa de su abuela, la misma donde los dos, un día, se habían prometido lo imposible en que se amarían para siempre, sin importar nada, y de alguna manera cumplieron. El tiempo, dicen, es el mejor sanador de todos, pero hay heridas que él no cierra, simplemente enseña a llevarlas. Para Ana, los años posteriores a la guerra fueron exactamente eso, un lento avance hacia una paz que nunca llegó del todo. La vida continuó, ella lo siguió, pero algo dentro de ella nunca volvió a florecer. Después de regresar a la aldea devastada, Ana solo encontró ruinas de lo que una vez llamó su hogar. La casa de su infancia estaba en ruinas, la escuela donde aprendió a escribir había sido quemada y las calles, antes llenas de vida, ahora parecían llevar el silencio de quienes no regresaban. Pasó semanas ayudando a reconstruir la ciudad cosiendo ropa, organizando suministros y cuidando a los huérfanos. Pero lo que nadie sabía es que, por la noche, cuando el pueblo se dormía, ella se sentaba en el banco de la plaza vieja y estaba esperando a Víctor. En los primeros meses, cada ruido de un caballo, cada motor lejano, hacía que su corazón se acelerara. Fue él, estaría finalmente regresando a casa, pero él no regresó. Poco a poco, Ana empezó a aceptar lo que no quería creer, aunque su gran amor se había convertido en una ausencia permanente. Aún así, ella nunca habló de eso. Llevaba su dolor en silencio, como un secreto sagrado. Los vecinos dijeron que era una mujer fuerte y decidida, que enfrentó los horrores de la guerra y comenzó su vida por su cuenta. Algunos incluso pensaron que ella nunca se había enamorado realmente. Lo que no sabían era que, dentro del pecho de aquella discreta mujer, había un corazón que aún esperaba una voz, un abrazo, una carta que nunca llegó. Ana empezó a enseñar a los niños. Era amable, paciente y tenía un talento especial para enseñar poesía. Sus alumnos la amaban, tal vez porque, al enseñar versos, revelaba fragmentos de su propia alma. Solo repetir una frase. Algunas historias no necesitan un final feliz, solo necesitan ser verdad. Nunca casado, no por amargura ni por orgullo, sino porque había tomado una decisión. Su corazón pertenecía a alguien que se perdió en la guerra, pero que nunca se perdió a sí mismo en ella. Los amigos la animaron, le presentaron pretendientes, pero ella siempre sonreía amablemente y decía: mi tiempo de amar ha terminado. Y era demasiado hermoso para repetirlo. Aún así, su vida no estuvo vacía. Construyó vínculos profundos con los niños a los que enseñó, cuidó a su madre hasta el final de su vida y se convirtió en un referente silencioso de fortaleza y dignidad. Plantaba flores en el jardín todos los años, especialmente lirios, los favoritos de Víctor. Decía que eran testarudos como él nacían, incluso en los inviernos más duros, pero había una habitación en la casa a la que nadie entraba. Una pequeña habitación con una estantería, un sillón antiguo y una caja de madera guardada en la parte superior del armario. Allí, Ana guardaba sus recuerdos en fotografías, el pañuelo bordado con sus iniciales, la cadena de plata y un diario donde, de vez en cuando, escribía cartas que nunca enviaba en cartas a Víctor. Querido, hoy me desperté con el recuerdo de tu caricia. No sé si fue un sueño o un recuerdo. Sentí que me llamabas, como en los viejos tiempos. Todavía espero. No de la misma manera, ahora espero en silencio, como quien sabe que la vida también la hacen los que no regresan. Pasaron los años. La juventud se desvaneció entre canas y pasos más lentos, pero el brillo en los ojos de Ana permaneció. Un resplandor triste, es cierto, pero lleno de ternura. Vivió hasta sus últimos días rodeada de antiguos alumnos, vecinos y más tarde de su nieta Elena, hija de un hermano lejano a quien crió como si fuera suya. Elena, que siempre sintió que su abuela guardaba un pedazo de su alma en algún lugar del pasado, pero nunca supo que. Ana se fue una tranquila tarde de primavera, como si hubiera elegido la estación adecuada para despedirse. Estaba sentada en el porche,
con un libro en el regazo y una suave sonrisa en los labios. Cuando Elena la encontró, fue como si se estuviera quedando dormida. En el funeral todos hablaron de su generosidad, su sabiduría, su enorme corazón. Pero nadie mencionó el nombre de Victor. Nadie, excepto Elena, que aún no sabía lo que había en el baúl, pero ya había intuido, desde siempre, que el amor de su abuela era una historia que nadie conocía del todo. Y cuando, años después, encontró la carta olvidada, todo cobró sentido. Cada gesto, cada silencio, cada rechazo de un nuevo amor. Ana había vivido esa vida, sí, pero nunca sanó, porque ciertos dolores no desaparecen, simplemente se convierten en ternura. Y así vivió con anhelo en sus ojos, amor en su corazón, y la tranquila esperanza de que, en algún lugar, algún día, encontraría a quien nunca dejó de esperar. Elena creció rodeada de cariño, libros y silencio. Su abuela, Ana, era una mujer de pocas palabras, pero de muchos gestos. Había especial cuidado en todo lo que hacía, desde la forma en que doblaba las sábanas hasta la forma en que servía el té. Todo en ella parecía cargado de significado, como si viviera en constante comunión con recuerdos que solo ella conocía. Desde pequeña Elena se dio cuenta de que había una historia no contada detrás de los ojos de su abuela. Una mirada que a veces se perdía en el horizonte, incluso cuando apenas estaban plantando flores en el jardín. Con el paso de los años, aprendió a no preguntar. Respetaba ese espacio sagrado en el alma de Ana, incluso sin entenderlo. Cuando Ana falleció, Elena ya era adulta. La casa estaba en silencio de una manera diferente. Ya no era el silencio de alguien que guarda algo dentro de sí, era el silencio de alguien que se fue dejando tras de sí un rastro de misterios suaves e inconclusos. Durante semanas, Elena organizó las pertenencias de su abuela con el cuidado de alguien que manipula reliquias. Entre álbumes de fotos, bordados hechos a mano y libros antiguos, había un ático en el que Ana rara vez dejaba entrar a nadie. Era un lugar pequeño, casi olvidado, pero allí Elena sintió una vocación, como si ese espacio contuviera no solo objetos, sino respuestas. Ahí es donde encontró el cofre, una pieza antigua, de madera oscura y hierro oxidado. En su interior había recuerdos que parecían haberse mantenido no con el tiempo, sino contra él. Había flores secas, cuadernos, una cadena de plata con una pequeña estrella, que reconoció desde pequeña, sin saber nunca su origen. Pero lo que más le llamó la atención fue un sobre sujeto por una cinta azul descolorida. La letra, todavía firme, decía Ana Ansí, algún día todavía puedes oírme. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con manos temblorosas, desató la cinta y abrió el sobre. El papel, envejecido, conservaba la fragilidad del tiempo y la fuerza de quien escribe con el alma. Leyó lentamente, absorbiendo cada palabra como si estuviera escuchando su propia voz del pasado, hablarle directamente a su corazón. Mi Ana, si esta carta te llegó, es porque el destino, aunque cruel, fue justo. Escribo en la que puede ser la última noche de mi vida. La guerra me quitó todo, excepto lo más importante, el amor que siento por ti. Fuiste mi motivo para resistir, mi recuerdo más vívido, mi esperanza silenciosa. Si no nos volvemos a ver en este mundo, que el próximo nos permita recuperar el tiempo perdido. Cuando terminó de leer, Elena estaba llorando. La carta, escrita por alguien llamado Víctor, un nombre que nunca había oído antes, estaba tan llena de emoción, de despedida, de amor incondicional, que parecía imposible que su abuela la hubiera conservado durante tantos años, sin siquiera hablar de ella. Con el corazón apesadumbrado, Elena buscó pistas. Revisó los diarios de Ana, los viejos cuadernos, y empezó a encontrar huellas sutiles en pequeñas notas, iniciales, dibujos, poemas, firmados con una V. Toda la historia estaba ahí, escondida entre las fisuras del tiempo. Ana había amado a un hombre con toda la intensidad que un corazón podía soportar, a un soldado, un presente, ausente, un fantasma que habitaba tus noches y tus sueños. Y por alguna razón, la carta que podría haber cambiado todo, nunca llegó a ella, hasta ahora. Elena sintió como si le hubieran encomendado una misión. Esa carta no era solo un trozo de papel, fue la última voz de un amor interrumpido. Aniko, que llevaba décadas esperando a alguien que pudiera oírlo, escribió el nombre Víctor Petrov en archivos digitales. Revisó registros de guerra o diarios militares y listas de desaparecidos. Encontró fragmentos en una fotografía desgastada de un pelotón, un documento incompleto, el relato de un soldado superviviente, posiblemente Pavel,
el amigo que prometió entregar la carta, todo encaja. Elena escribió la historia, grabó todo, reunió los documentos, escaneó la carta, hizo copias de los cuadernos. Luego regresó a la casa y caminó hasta el jardín, el mismo donde Ana pasaba las tardes, el mismo donde ella misma había aprendido a plantar. Enterró allí una pequeña cápsula del tiempo, con la carta, la fotografía de Víctor y una nota suya. Hoy, abuela, recibiste la carta. Hoy, Víctor finalmente te alcanzó. QST moró, anque tardio, encuentre descanso. Más tarde, Elena empezó a compartir la historia, primero con amigos, luego con el mundo. La historia de Ana y Víctor, de amor que resistió la guerra, la distancia, el silencio e incluso la muerte. Tocó miles de corazones. Personas de todo el mundo comenzaron a escribir, contando cómo la carta les había recordado que el verdadero amor no depende del tiempo ni de las circunstancias. Esa carta, perdida durante décadas, finalmente había encontrado su destino. Y, con ella, dos corazones separados por la historia se unieron de una manera inesperada a través de la memoria. Porque a veces, solo cuando abrimos los baúles, olvidados del pasado, entendemos que el amor nunca desaparece, él solo espera. Elena sostuvo la carta con reverente cuidado, como si temiera que el simple hecho de pasar la página desharía el milagro que tenía ante ella. Estaba sentada en el viejo sillón de su abuela, rodeada por el suave olor a libros viejos y madera vieja, cuando decidió releer la carta en voz alta, no solo para ella misma, sino para Ana, donde quiera que estuviera. La voz de Elena tembló ante las primeras palabras, pero mientras leía, fue como si la presencia de Víctor llenara la habitación. Cada frase escrita con dolor y ternura atravesó el tiempo y llegó al presente con absoluta fuerza. Mi Ana, te escribo desde un lugar donde el sonido de las bombas se mezcla con los latidos de mi corazón. No sé si esta será mi última carta, pero la escribo como si lo fuera. Hoy fui llamado a una misión de la cual tal vez no regrese. Y por eso necesito dejarles mis últimas palabras, mi último aliento en forma de papel. Elena cerró los ojos por un momento. Era como escuchar un susurro de la antigüedad, como si Víctor estuviera sentado allí, junto a ella. Cada palabra llevaba el peso de la despedida, pero también el brillo inextinguible de un amor que ni siquiera la guerra pudo borrar. Siempre fuiste mi luz en los días oscuros, mi norte cuando todo parecía perdido. Luché por ti, respiré por ti, y ahora, si este es realmente mi fin, quiero que sepas, fui tuyo hasta el último momento. La voz de Elena se quebró. Las lágrimas corrieron libremente, pero ella continuó. Si por algún milagro estás leyendo esto, tal vez sea demasiado tarde para encontrarme, pero nunca será demasiado tarde para saber que fuiste amado. No solo por un soldado, sino por un hombre que dio todo en cada palabra, cada recuerdo, cada sueño que soñó contigo. No llores por mí. Ana, vive para nosotros. Planta lirios en el jardín. Sonríe al cielo. Y si alguna vez sientes que el viento toca tu piel, recuerda, soy yo, todavía, tratando de alcanzarte. El silencio tras la última frase fue absoluto. Elena permaneció sentada durante varios minutos, abrazando la carta contra su pecho. Nunca había oído a su abuela hablar tan profundamente sobre el amor, el dolor o el anhelo. Pero ahora lo entendió Ana. Lo había dicho todo, solo en silencio. Un silencio que ahora ganó voz. Esa noche, Elena encendió una vela y la dejó sobre la vieja mesa del porche, junto con la carta. Se sentó frente a él y pasó horas viendo bailar las llamas, sintiéndose como si estuviera en compañía de dos fantasmas que finalmente se habían reencontrado. Más tarde, decidió que esa lectura no podía ser solo entre ella. Victoriana grabó en vídeo la lectura de la carta, sin ediciones, sin música de fondo, solo tu voz, la suave luz de las velas y la carta sobre la mesa. Compartió el video con el siguiente título: La última carta, un amor que sobrevivió a la guerra, pero que nunca pudo hacerse realidad. No tenía idea de lo que pasaría. Después, en tan solo unos días, miles de personas empezaron a mirar, comentar y compartir. Muchos dijeron que nunca habían llorado tanto por una historia. Otros hablaron de sus propios amores perdidos, de cartas que nunca llegaron, de palabras que nunca dijeron. El vídeo se convirtió en un espacio de duelo colectivo, pero también de celebración de lo más humano, la capacidad de amar, incluso ante la pérdida. Leer la última carta no solo reveló una historia olvidada, volvió a conectar a las personas con lo más esencial, porque, en un mundo acostumbrado al ruido, las prisas
y el descarte. Víctor había dejado algo eterno, en palabras que no pedían nada, simplemente lo entregaban todo. Y cuando la carta cobró vida en las pantallas de miles de personas en diferentes lugares del mundo, tal vez solo, tal vez Z2 corazones, separados por décadas y la guerra, finalmente pudieran descansar. En el corazón de Elena, algo cambió para siempre. Entendió que su papel en la historia no era solo descubrir el pasado, sino honrarlo. Leer la carta fue el inicio de una nueva misión a preservar amores olvidados, dar voz a los silencios y recordarle al mundo que hay sentimientos que se resisten a todo, incluso a la guerra, incluso en el tiempo. Si esa carta hubiera llegado 30 años antes, quizás el destino de Ana hubiera sido diferente. Tal vez finalmente había entendido que Víctor nunca la olvidó. Tal vez habría encontrado algún tipo de paz mientras aún estaba vivo. Pero el destino, con su imperfecta puntualidad, prefirió revelar la verdad demasiado tarde. Y sin embargo, o tal vez debido a eso, el descubrimiento de la carta fue transformador. Ana ya se había ido cuando Elena encontró el último mensaje de Víctor, pero la reacción más fuerte vino de su ausencia. Fue como si, de repente, todo lo que había permanecido inexplicado cobrara forma y significado. El silencio de Ana, su negativa a amar de nuevo, sus ojos vagando como si alguien todavía estuviera esperando a alguien, en todo tenía sentido ahora. Elena pasó días reviviendo la carta, los registros, las notas de su abuela. Empezó a mirar fotografías antiguas con ojos nuevos. Aquella imagen de Ana, tan joven y hermosa, sentada junto al arroyo con un libro en las manos, ahora cobró nuevo peso. Probablemente allí fue donde ella y Víctor se conocieron. Fue allí donde se soñaron sueños y se deshicieron con la guerra. Más que eso, en las elecciones de Ana, ahora se entendían a través de otra lente. El que encontró Elena contenía escasas notas, como pensamientos sueltos escritos con una mezcla de esperanza y resignación. No hubo ninguna revuelta, solo una triste aceptación de la ausencia. No sé si Víctor vive, pero dentro de mí, él nunca se ha ido. Espero, sin saber lo que espero. Respiro, y en cada respiración hay una parte de él. Eso no es dolor, exactamente. Es algo más profundo. Es puro anhelo. Elena comenzó a compartir estas palabras con amigos cercanos, y todos los que conocieron a Ana quedaron impresionados. La mujer que durante tantos años había sido una roca de serenidad, llevaba, en secreto, una historia de amor digna de los romances más épicos, pero real, vivida con silenciosa valentía. Al descubrir la carta, Elena buscó también a las últimas personas que habían conocido de cerca a su abuela. Entre ellos se encontraba una vieja amiga de mi juventud, la señora Zoya, que ahora tiene casi 90 años. Cuando Elena mostró la carta, Zoya volvió a llorar como si tuviera 20 años. Entonces él nunca la olvidó, dijo, con la voz entrecortada, y ella nunca dejó de amarlo. Dios mío, lo que la guerra no destruye, el tiempo intenta sepultarlo. Pero el amor encuentra la manera de regresar. A partir de entonces, Elena decidió transformar el recuerdo de su abuela en un homenaje vivo. Organizó una pequeña ceremonia en el jardín de la casa, donde Ana había pasado la mayor parte de su vida. Era primavera, como cuando Víctor se fue. Invitó a amigos, antiguos, alumnos, vecinos. En el centro del jardín colocó una silla vacía, que simboliza a Hannah Ani. Al lado, una pequeña caja de madera abierta con la carta sobre un paño blanco. Leyó la carta en voz alta, delante de todos. El silencio que siguió a la lectura fue absoluto. Algunos lloraron, otros simplemente miraban al cielo, como buscando alguna señal. Era imposible salir de allí sin que lo tocase, porque, aunque el amor entre Ana y Víctor nunca se materializó de la forma esperada, se volvió eterno. Un tipo de eternidad que nace cuando dos almas se encuentran, aunque sea por poco tiempo, y nunca se sueltan, ni siquiera ante la muerte. Más tarde, Elena plantó un lirio blanco exactamente donde había estado la silla de Ana, junto a ella. Colocó una placa con una frase de la propia carta de Víctor: si hay algo después de esto, ahí es donde te estaré esperando. La reacción de Ana, aunque póstuma, la pudieron sentir todos. Era como si esa carta finalmente lida hubiera liberado algo dentro de ella, como si, al otro lado de la eternidad, finalmente hubiera escuchado las palabras que había esperado durante tanto tiempo. Y tal vez, solo tal vez, en ese mismo momento, en un lugar donde los relojes ya no tienen sentido, Víctor sonrió, porque, después de todo, llegó tu carta,
Ella lo leo. Hay historias que terminan con un beso, otros con una boda, algunos con reencuentros inesperados en las estaciones de tren o abrazos al atardecer. Pero hay historias que, aunque nunca tuvieron un final feliz, siguen resonando en el corazón de las personas, y quizás estas sean las más poderosas. La historia de Ana y Víctor es una de esas. Un amor que empezó joven, puro, ligero, y que incluso atravesado por la guerra, la ausencia y el silencio, nunca perdió su esencia. Un amor que no tuvo reencuentro que uno legó y vivieron felices para siempre, pero que sobrevivió a todo, incluida su propia imposibilidad. Es extraño pensar que algo pueda ser eterno, aún sin estar completo. Pero esta es la paradoja del amor inacabado. Permanece suspendido en el tiempo, intocado por las banalidades de la rutina, inmune a las decepciones de la vida cotidiana. No hubo tiempo para peleas, para desguest, para distanciamientos. Lo que pasó fue intensidad verdadero y ausencia, y curiosamente, esta ausencia se convirtió en presencia. Víctor murió creyendo que su última carta nunca sería leída, y Ana vivió creyendo que había desaparecido sin despedirse. Pero el amor entre ambos no murió con el silencio, ni se desvaneció con el tiempo. Permanecía allí, invisible, como una raíz subterránea que permanece viva, aunque el árbol haya desaparecido de la superficie. Este tipo de amor no se mide por la cantidad de días, sino por la profundidad de los sentimientos. Elena, al descubrir esta historia, entendió algo que muchas personas pasan toda su vida sin darse cuenta. Hay amores que no existen para durar toda la vida, sino para moldear quienes somos. Víctor era la ausencia más presente en la vida de Ana, y Ana fue la presencia que Víctor llevó hasta su último aliento. Quizás esto explique por qué tanta gente se conmovió al leer la carta, porque todos, en algún nivel, llevamos dentro un recuerdo inacabado, un amor perdido, una despedida que no tuvo palabras, un gesto que nunca sucedió, una respuesta que nunca llegó. La historia de Ana y Víctor nos recuerda que lo que es verdad nunca muere, tan solo cambia de forma. El amor inacabado es aquel que ya no se puede vivir en el presente, pero que continúa tocándonos en el ahora. Ya no ofrece promesas de futuro, sino que lleva en sí la belleza de lo que fue real. Es un tipo de amor que, precisamente porque no tuvo fin, permanece suspendido, etéreo, casi sagrado. Y ese tipo de amor enseña que debemos decir lo que sentimos mientras todavía hay tiempo, que cartas deberían enviarse hoy, no mañana, que abrazos hay que darse antes de que las vías se lleven a alguien. Ese silencio puede ser más cruel que cualquier distancia, y que hay palabras que es necesario decir, incluso si no encontramos el momento adecuado. Víctor dijo sus palabras en el último momento. Ana nunca tuvo la oportunidad de responder, pero la vida, o el destino, o el azar, intentó unir estos dos cabos sueltos para que, aunque fuera tardíamente, este intercambio pudiera producirse, aunque sea a través de la voz de una nieta, incluso décadas después. Es como si la propia historia se hubiera negado a dejar que este amor cayera en el olvido, como si la vida, a su manera misteriosa, dijera merecen ser recordados. Y así, el amor inconcluso se convirtió en legado. Ya no está vivo en los cuerpos, sino que palpita en las palabras, en los recuerdos, en la emoción que despierta. Está en los lirios plantados en el jardín, en la carta enmarcada sobre la chimenea. A los ojos de Elena, quien ahora lleva la carga y el regalo de contar esta historia al mundo, la historia de Ana y Víctor no es solo un romance de guerra. Es un recordatorio de que el amor verdadero trasciende la lógica. No es necesario experimentarlo plenamente para que sea real. A veces el sentimiento más poderoso es el que nunca termina, porque, al final, eso es el amor a dar el corazón, incluso sin garantías, y algunas entregas duran hasta la eternidad. La carta fue escrita en plena guerra, con la pluma temblorosa de un hombre que no sabía si vería el mañana, almacenado durante décadas, olvidado en el fondo de un baúl. Espero ojos que pudieran leerla desde el corazón, manos que la trataran con reverencia, alguien que entendiera su urgencia. Cuando finalmente se abrió, lo transformó todo. La última carta de Víctor no fue solo una despedida, ella fue un vínculo entre diferentes épocas, un puente entre generaciones, un testimonio silencioso de que el amor verdadero no desaparece, permanece, incluso cuando el mundo que lo rodea se desmorona. Para Elena, esta carta redefinió el pasado de la familia. Antes, tu abuela era una mujer fuerte, amable y silenciosa. Ahora,
también era una mujer profundamente enamorada, marcada por una historia que no terminó, sino que se hizo eternidad. Víctor dejó de ser solo un recuerdo lejano y ganó un nombre, un rostro, una voz, un alma. Se convirtió en una presencia. El legado de esta carta no terminó ahí. El video en el que Elena lee la carta al mundo se convirtió en una ventana a miles de corazones que también cargaban amores inconclusos. La gente empezó a responder. Counter on sus historias compartieron sus pérdidas. La carta se convirtió en un símbolo de algo más grande, una invitación a rescatar sentimientos olvidados, a recordar, a perdonar, a decir lo que hay que decir antes de que se acabe el tiempo. En varias ciudades surgieron grupos de lectura de cartas antiguas. Las escuelas empezaron a incluir la historia de Ana y Víctor como parte de proyectos sobre la memoria y el afecto. Los jóvenes se inspiraron para escribir cartas de amor o cartas reales, a mano, con tinta manchada de emoción. Porque, de repente, la gente se dio cuenta nada reemplaza la fuerza de una palabra escrita desde el corazón. La casa donde vivía Ana se convirtió en un pequeño monumento. No es un museo frío, sino un espacio habitable donde los visitantes se sientan en el jardín, leen cartas, escriben las suyas propias y plantan lirios. El banco donde solía esperar a Víctor ahora tiene un cartel con la frase Anne. Él escribía todos los días, y un día ella lo leyó. Allí las parejas se reencuentran y los niños vuelven a hablar con sus padres. La gente se escribe cartas a sí misma. La última carta, que nació de un adiós, se convirtió en punto de partida para nuevos comienzos. ¿Y la más bella de todas? La carta hizo que Víctor y Ana finalmente se convirtieran en lo que siempre estuvieron destinados a ser, inmortales. No en el cuerpo, no en presencia física, pero en el impacto que causaron, en la historia que dejaron, en el amor que vivieron, aunque sea por poco tiempo, aunque sea a distancia, aunque sea en silencio. Porque el verdadero legado del amor no está en el tiempo que dura, sino en la huella que deja. El amor de Víctor y Ana no tuvo un final clásico. No hubo reunión en la estación, ni vejez compartida bajo el mismo techo. Pero había algo mucho más grande, un amor que resistió la guerra, el olvido, el tiempo, y que encontró una manera de eternizarse. Y ahora, vive dentro de cada persona que escuchó esta historia, que sintió el nudo en la garganta, que contuvo el llanto, que se acordó de alguien. Esta no es solo la historia de un soldado y su ser querido, es la historia de todos nosotros. Porque en algún momento de nuestras vidas, todos hemos sido Víctor, todos hemos sido Hanan y todos, de alguna manera, todavía estamos esperando que nuestras cartas lleguen a donde deben llegar. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te recordó a alguien que marcó tu vida, a un amor que permaneció en silencio o a palabras que aún faltan por decir, entonces corresponde. Comparte este mensaje con el mundo. Deja un me gusta, suscríbete al canal y ayuda a mantener vivas las historias que transforman los corazones. Lo que Víctor y Ana experimentaron no fue solo amor, fue un legado. Y al difundir esta historia, te conviertes en parte de ella. Porque tal vez alguien, en algún lugar, necesite escuchar exactamente eso. Aunque el amor verdadero no se pierde, solo espera el momento adecuado para ser leído.